Pues bueno, si veis el resultado con el 8-0, creo que está dicho todo. Ha sido un partido perfecto para nosotros. Hemos salido enchufadísimos desde el pitido inicial, porque a los 17 segundos, sin sacar nosotros de centro, hemos conseguido enlazar la primera jugada, finalizarla en gol, y se ha visto que estábamos nosotros mucho más enchufados que ellos, creíamos más, queríamos más, y así ha sido. La primera parte ha habido un poco más de igualdad, lógicamente, porque ellos todavía estaban enganchados en el marcador, pero las llegadas nuestras eran continuas, hemos defendido con mucha intensidad, hemos hecho un trabajo impoluto. Hemos terminado 3-0 la primera parte y bueno, ha habido un lío ahí en la salida de vestuarios y nos han expulsado a un jugador y hemos tenido que defender, que pues eso les podían meter a ellos en el partido, pero todo lo contrario, hemos hecho una defensa impecable otra vez y hemos conseguido incluso meter el cuarto nosotros con inferioridad. Eso nos ha dado unas alas terribles, ellos cada vez aflojaban y ya luego el quinto, el sexto han sacado el 5-4, hemos defendido increíblemente bien y con eso nos quedamos. Muy buen partido, yo creo que el mejor de la temporada, y con eficacia de cara a puerta y muy buena defensa. Llevamos, pues eso, desde que tuvimos aquel bache al final de la primera vuelta, pues había que trabajar durísimo, había que sacar de 3 en 3, de 3 en 3, lo estamos haciendo bien. Hoy era el partido que ya nos habíamos acercado para poder intentar enlazar y tener un poquito más cerca el objetivo del quinto puesto, y hoy no sé qué resultados habrá habido, pero por lo menos adelantamos a Ciervena. Tenemos más cerca el quinto, un poquito más cerca, bueno, el cuarto no sé lo que habrá hecho, pero bueno, estamos ahí cerca, pero esto es muy buena noticia puntuar hoy, pero la mala noticia es que hay que seguir puntuando la semana que viene, si no, no vale de nada. El equipo después del partido de hoy pues lo veo con mucha confianza. Lógicamente tenemos que rendir a este nivel ya los 9 partidos que quedan, empezando por San Juan, pues un equipo que a priori parecía que igual no iba a estar como otros años, y todo lo contrario, con gente veterana, con gente muy metida y compitiendo pues a un alto nivel, pues están, pues no sé qué habrán hecho hoy, pero segundos, terceros, incluso depende del resultado que haya, se pueden poner primeros. Entonces vamos a ir allí a intentar sacar el nivel y la versión que hemos sacado hoy y intentar puntuar. Va a ser difícil, además es semana de carnaval, siempre es un poco diferente, entrenamientos, a ver cómo nos adaptamos un poco a todo y a por otros 3.